Dentro de lo que presentábamos está el tema de las vacunas. Sebastián Beltrame es un colega, es un periodista de Uruguay, que ha viajado a Rusia para conocer cómo está el desarrollo en aquel país de la vacuna rusa, las distintas versiones que hay en torno a los intereses económicos y políticos detrás de esto, pero por sobre todas las cosas, estamos cerca de una vacuna, en este caso, ¿cómo lo vivió él? Sebastián, soy Néstor Esclausero, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, a ver, estuviste en Rusia, ¿cuánto tiempo y de qué manera llegaste allí para ver el desarrollo que están haciendo con la vacuna, no? Estuvimos una semana y no fue fácil llegar porque las fronteras en Rusia están cerradas, al igual que en gran parte de los países. Rusia mantiene un hermetismo respecto a las personas que entran al país, o sea que para entrar al país nosotros tuvimos que tener un visado especial y una carta de entrada que vino firmada por las más altas autoridades, concretamente por el viceprimer ministro ruso. Esa fue también la forma en que logramos acceder no solamente a los laboratorios que desarrollan la vacuna rusa, sino a la fábrica que en este momento la está produciendo. Bien, ¿y qué encontraste? ¿Qué viste? ¿Con qué te sorprendieron, si es que te sorprendiste con algo? Me encontré, primero hay que aclarar que el laboratorio Gamaleya, que es el que desarrolla la vacuna Sputnik V, así se llama, en muchos lados la han nombrado como Sputnik 5, la V concretamente es por vector, porque es una vacuna que se desarrolla con dos vectores, dos aplicaciones con una diferencia de unas 3 semanas cada una. Este laboratorio tiene más de 100 años, ha desarrollado, entre otras, por ejemplo, la vacuna contra el ébola hace unos 10 años, y la base de la vacuna contra el ébola es la que los rusos están utilizando para la vacuna contra el COVID-19. Eso es lo que les ha permitido, según ellos, este avance tan rápido, y en el mundo lo que ha generado cuando apareció la noticia de la vacuna rusa, un gran escepticismo porque no se tenía entre los actores mundiales que estaban en carrera por la vacuna. Pero también eso se explica, y según mis propias impresiones al estar ahí, en que los mismos rusos son bastante herméticos con este tema, y cuando dieron a conocer la noticia ellos ya tenían un gran avance, sobre todo aprovechando la base de esta vacuna contra el ébola. Por lo tanto, sí están avanzados, pero para mi gusto dieron a comunicar esta información de forma bastante tardía con respecto al resto de los países que ya lo venían haciendo. Ahora, cuando vos decís bastante avanzado, ¿significa qué? ¿Qué viste, qué te contaron en torno a esto? O sea, se dice que ya hay muchos que tienen, que han puesto varias, ¿no? Sí, nosotros fuimos concretamente los primeros latinoamericanos que entramos a Rusia desde la pandemia, y los únicos hasta hoy extranjeros no rusos que logramos entrar al laboratorio de la fábrica. Ahí vimos y hablamos con todas las personas que están produciendo esto. Hice todas las preguntas pertinentes y me respondieron absolutamente todo. En concreto, lo que está pasando es que Rusia ya está en lo que se conoce como la fase 3. Yo hace 3 semanas que salí de Rusia, ya habían vacunado a unas 5.000 personas, y hoy ya seguramente hayan llegado al objetivo de 40.000 personas. Estamos hablando ya de población vacunada, ¿verdad? Claro. No de testeos ni de fase 1 y 2 de ensayos clínicos. Los ensayos clínicos ya pasaron hace tiempo y están vacunando a la población. Esta población vacunada tiene un seguimiento, sobre todo para ver no si hay reacciones adversas, porque eso ya se testeó, sino qué tan efectiva es la vacuna, cuántos anticuerpos generan. Y también los rusos Quiero preguntarte, a ver, ¿tuviste algún condicionamiento? Vos dijiste que no, pero a ver, ¿alguien te dijo de esto no podés preguntar, a esta gente no podés ver? ¿Tuviste acceso libremente desde el punto de vista periodístico a las fuentes que a vos se te presentaron allí como para conocer qué ocurre? Bien, te resumo un poco reenganchando. Como te decía, fuimos los primeros Sí. latinoamericanos en entrar al país desde la pandemia, fuimos los únicos hasta ahora extranjeros no rusos en tener acceso a los laboratorios y a la fábrica de la vacuna. No tuvimos ningún tipo de restricción en el acceso, pudimos entrar, se nos abrieron todas las puertas
pudimos hacer las preguntas que quisimos y tuvimos la respuesta. Vimos cómo se trabajaba y la impresión que me dio a mí es que se hace un trabajo si vamos a hacer una comparación bastante simple, pongámonos en la cabeza la idea que generalmente teníamos todos de la Unión Soviética, Claro. con los científicos rusos trabajando en ese ambiente no muy agradable, pero bueno, haciendo un trabajo muy eficaz. Eso es exactamente lo que vi yo, porque me encontré, por ejemplo, en el laboratorio Gamaleya, que tiene más de 100 años de existencia y desarrollo de varias vacunas, entre ellas la del ébola, que es la base para la vacuna contra el COVID. Me encontré a los científicos trabajando en un edificio, digamos que no lo que uno se imaginaría del primer mundo, no un gran edificio high-tech, sino un edificio vetusto con no grandes controles de seguridad. Yo me imaginaba llegar a un sitio militarizado y no es así. Sin embargo, una vez que subimos esas escaleras, con poco mantenimiento y esas puertas que uno se imaginaría como un hospital viejo, dentro encontré equipos de última generación y encontré a los científicos desarrollando la vacuna. O sea, que la ideología rusa se sigue manteniendo, creo, desde esa época, y eso es en parte lo que a mi entender explica que la noticia del desarrollo de la vacuna rusa haya salido de forma tardía, a mi entender, de Rusia, y por eso generó un poco de reticencia en el mundo de pensar que a ver si realmente existía la vacuna. Sí, la vacuna existe, sí se está desarrollando y ya se está testeando con la población. Al día de hoy ya se llegaron a las 40.000 personas que era el objetivo para la fase 3 de testeo dentro de la población rusa. Yo salí hace 3 semanas de Moscú, ya iban 5.000 vacunados. Conocí a una persona que lo habían ido el día anterior a vacunar a la oficina. Esas personas, esos 40.000 vacunados de la población, están tienen un seguimiento para ver la evolución, pero sí la vacuna está desarrollada, sí se está produciendo y sí se está aplicando en la población. Y hay algo que me llamó muchísimo la atención, porque todos recordemos que cuando apareció la vacuna, una de las noticias que circulaba era que los rusos probablemente le hubieran robado parte de la fórmula de la vacuna a los ingleses. Sí, ¿Recuerdan? sí, sí, claro. Esa Espionaje. noticia a mí me sorprendió cuando entré a la fábrica de la vacuna, enterarme de que la fábrica en una ciudad que está a 250 kilómetros de Moscú, a la que accedimos, se llama Yaroslavl, una fábrica enorme que produce la vacuna Sputnik V, también produce la vacuna de AstraZeneca en Rusia, la vacuna de Oxford, la misma fábrica. Yo no lo podía creer cuando me enteré de esa situación, lo repregunté y la respuesta fue sí, esto es información pública, está en las noticias. Ahora, está en las noticias de ese lado del mundo. Claro. De este lado del mundo, las noticias que recibimos son un poco diferentes. Bueno, Entonces mucho. uno se pregunta, Sí. sí, No, te no, escucho. no, te decía, mucho tiene que ver con aquella Guerra Fría, como vos marcabas, y esa era soviética, ¿no? Y la duda me parece que en el mundo de este tiempo es si los rusos están diciendo la verdad, si los americanos están diciendo la verdad, la suerte de Trump estaría muy ligada quizás a una vacuna o a una cura de la enfermedad o del problema, los europeos por otro lado y los grandes intereses económicos, los chinos también. Concretamente, Sebastián, ¿vos te pusiste la vacuna? ¿Te dio ganas de ponértela? ¿Le tuviste miedo? ¿Qué pasó con eso? ¿Te la ofrecieron? Primero que nada, la vacuna se da en 2 etapas que tienen una diferencia de unas 3 semanas cada una. Yo estuve solo una semana en Moscú, por lo tanto no hubiera sido posible que me la diera. Por otro lado también, a las personas que están vacunando hoy de la población son personas que les hacen un seguimiento, no es que vacunan a todo el mundo porque sí, y yo era una persona, un extranjero que estaba de paso. Claro. Por lo tanto, no hubiera servido para esa fase de estudio. Si me lo hubiera dado, sí me lo hubiera dado. Yo no tengo ningún problema con el tema de las vacunas. También he hablado con muchos científicos y una vez que las vacunas pasan la fase 1 y la fase 2 se consideran seguras. Ya la fase 3, que es testeo en la población, estamos hablando de qué tan efectivas son, no si van a dar algún problema en la salud.
Entonces yo personalmente sí me la habría dado. De hecho, aquí me traje, yo estoy en Montevideo en este momento, pero me traje muestras de frascos de la vacuna que me dieron en la fábrica. Y la vacuna existe y se está aplicando. ¿Te viniste optimista? Vine optimista porque pregunté por plazos. No solamente, tengamos en cuenta que en el momento que yo estuve hace 3 semanas en la fábrica, el director de la fábrica me dijo que en el mundo había alrededor de 120 laboratorios desarrollando la vacuna. 120. Entonces, como bien decías, esto es un tema de muchísimos intereses económicos, políticos y de poder. Juegan aquí un montón de actores que muchas veces nosotros mismos no llegamos a comprender. Por ejemplo, cuando yo pregunté por qué nosotros pensamos y nos da la información aquí en Latinoamérica de que Rusia le robó la vacuna a Oxford, si Oxford y Rusia tienen un acuerdo para producirla en la misma fábrica, la respuesta increíblemente fue China. Esa fue la respuesta, ¿no? Entonces, a veces nosotros tenemos idea de ciertos actores de poder que realmente a veces hay otros que están implicados. ¿Por qué soy optimista? Porque hay muchísimos laboratorios en el mundo desarrollando diferentes tipos de vacunas, y cuando pregunté sobre los plazos, en Rusia concretamente, que es el lugar donde estuve, me hablaron de que a fin de año, ahora, ya estarían dispuestos a hacer llegar las primeras dosis a Latinoamérica, pues yo pregunté concretamente sobre Latinoamérica, y aquí hay que aclarar algo. Todo esto es coordinado por el Fondo Directo de Inversión Rusa. ¿Qué es el Fondo Directo? Es el organismo que no solamente financia la vacuna, sino que además se encarga de los acuerdos con los diferentes países para la futura venta de la vacuna, exportación o producción, desarrollo también de esa vacuna en otros países. Entonces, este Fondo Directo de Inversión Rusa ya tiene acuerdos con distintos países en el mundo, y algunos de Latinoamérica inclusive. Con esos países de Latinoamérica con el que el Fondo Directo de Inversión Rusa tiene acuerdos, hablan de que a fin de año estarían llegando las primeras dosis, en el primer trimestre del 2021 las primeras dosis masivas para estos países que tuvieran el acuerdo, y ya para el segundo trimestre del 2021 una gran cantidad de dosis para una vacunación masiva en estos países del acuerdo. Así que sí soy optimista porque esto es una parte, los rusos tienen esta información. Tengamos en cuenta que si los rusos me decían que hay 120 laboratorios aproximadamente, actores en el mundo desarrollando diferentes tipos de vacuna, es algo que nunca se dio en la historia de la humanidad, ¿no? Hablamos de que para alguna va a tener que desarrollar una servir vacuna también, ¿no? necesita Alguna va a tener que servir. años, exactamente. Alguna de estas vacunas va a tener que servir porque la carrera es realmente a velocidades que nunca antes se habían desarrollado, y yo creo que ya para mediados del año que viene podemos llegar a tener las primeras dosis en los distintos países de Latinoamérica. Lo último, Sebastián, y cortito porque se me fue el tiempo. De América Latina, ¿cuáles son los países que tienen ese acuerdo? ¿Te dijeron? ¿Sabés qué países son? Bueno, sí, concretamente se habla de México. Hace pocos días me llegó la noticia de que Venezuela acababa de recibir un avión con dosis de vacunas que también van a testear en la población venezolana, o sea que Venezuela ya tiene la vacuna también, pero México ya tiene preacuerdos con Rusia, y hay otros países de Latinoamérica a los cuales no quisieron dar la información porque son haciendo en un momento que están acordando con este Fondo Directo de Inversión Rusa para traer la vacuna a Latinoamérica. También recordemos que esto pasa con el resto de las vacunas. Claro. España tiene un acuerdo con Oxford, con AstraZeneca, y se armó un lío bárbaro cuando, ¿se acuerdan? Hubo una persona que tuvo unos problemas que trancó por un tiempo el estudio en España. Yo estaba en ese momento en España cuando pasó, y había como una locura pensando que España ya había hecho una precompra con AstraZeneca y qué iba a pasar si no se cumplían los plazos. Entonces, muchos países del mundo ya tienen acuerdos y precompras, a pesar de que las vacunas todavía no están desarrolladas y terminadas, ¿verdad? Sebastián, gracias por tu tiempo. Ha sido muy amable y rica tu experiencia compartirla con nosotros. Muy amable. Muchas gracias a ustedes.